Díganme. Ya podés, Muy bien. estás mostrando la Eh, presentación. primero agradezco la invitación. Realmente es un gusto y espero que, bueno, lo que les cuente sea de interés para todos ustedes. El título se refiere a un hecho que fuimos encontrando dentro de esta investigación que le acabo de comentar, que ya lleva un par de décadas, de episodios, de hechos que en la historia de la astronomía de la Argentina nos han sorprendido por el impacto que han tenido y porque no son conocidos, principalmente por esa razón. Nosotros, uno puede hablar mucho de la historia, pero ¿cuánto conocemos de nuestra historia, de la historia de la astronomía? Uno conoce a algunos astrónomos famosos en general, no sé, cada uno que está mirando puede pensarlo, Galileo Galilei, Newton, Halley, no sé cuánto se conoce a Paine Gaposchkin, claro, era una mujer entonces mucho menos conocida. Y astrónomos argentinos, ¿cuántos se animan a mencionar dos, tres astrónomos argentinos, no? No sé. ¿Qué hicieron estos astrónomos? Bueno, descubrieron planetas, cometas, la gravedad, por decirlo de alguna manera, la expansión del universo, pero en realidad uno debería preguntarse cómo lo hicieron y si lo hicieron solos, qué contribuciones hay de la astronomía argentina. En Argentina hay un montón de instituciones científicas. Bueno, el año que viene se cumplen 150 años de la primera, ¿no? Del Nacional Argentino, hoy Observatorio de Córdoba. Ahora, eh, ¿por qué estas instituciones están aquí? Miren, ¿por qué hablar de la historia de la ciencia, la historia de la astronomía en particular? Porque es la única manera de conocer realmente, de entender realmente qué es la ciencia. Ni hablar a nivel de lo que uno se refiere cuando está a nivel educativo, ¿no? Eh, Esto es importante, ¿no? Porque permite entender realmente qué es la ciencia, más allá de cómo interpretar el mundo que nos rodea a partir de la ciencia, que no es la única forma de interpretarlo, pero es una forma muy importante y que nos ocupa. Entonces, bueno, les voy a contar algunas cosas de nuestra ciencia, de nuestra astronomía, y es casi inevitable empezar con Buenaventura Suárez, un personaje que muchas veces hay bastante material. Nació, es un jesuita que nació en Santa Fe de la Veracruz, como se llamaba en aquel momento. Estudió en Córdoba, de la Nueva Andalucía, Córdoba, ciudad de Córdoba, y se instaló en una pequeña misión en la zona de Misiones, San Cosme y San Damián. ¿Y por qué los citamos? Porque, bueno, los jesuitas tienen mucho de estudio de la ciencia. Este jesuita en particular se dedicó a la astronomía y realizó algunas cuestiones que son necesarios destacar, ¿no? Por ejemplo, construyó telescopios con cristales de cuarzo, que son relativamente comunes en la zona. Una cosa que estamos hablando del siglo XVIII, realmente siendo que estábamos en una región no muy favorecida en cuanto a la bibliografía que llegaba, fue algo realmente notable. Y bueno, los historiadores de todas las épocas han mostrado cómo imaginaban estos telescopios. Y esto nos lleva a la primera cuestión. Cuando trabajamos con la historia, hay que tener ciertas precauciones. Es inevitable ver la historia desde el momento actual, desde nuestra experiencia, pero hay que tener conciencia que las cosas no eran igual en otros momentos. Por ejemplo, descripciones del telescopio realizadas por Suárez muestran de que esto sería más adecuado de cómo eran los telescopios que construyó él, de grandes distancias focales para disminuir las aberraciones. No, aunque no tiene detalles, seguramente sostenidos con arneses sobre alguna torre de madera.
Y esto muestra de que en realidad la interpretación de los hechos históricos tienen sus cuestiones que hay que analizarlas con cierto cuidado. Realizó realmente observaciones increíbles para la época, pero tal vez la más destacada sea la observación de las lunas de Júpiter, y que le permitió determinar la longitud geográfica de la misión, una cuestión muy difícil para la época, que hoy nos parece algo común, pero muy lejos de ser algo común. Hoy se puede lograr gracias a estas contribuciones, ¿no? Publicó las observaciones, pero lo más famoso de Buenaventura Suárez es su lunario de un siglo, unas efemérides de fenómenos astronómicos para un siglo hacia adelante, lo que realmente lo constituye, como nos gusta llamarlo, un Galileo americano, ¿no? No malentendamos las cosas. Buenaventura Suárez era nacido en América, en colonias americanas españolas. Era un criollo, no era ni argentino ni paraguayo, porque en ese momento no estábamos pensando no estaban planeadas estas naciones. Muchos paraguayos reclaman como astrónomo paraguayo, argentinos como astrónomo argentino. De ningún modo, ninguna de las dos nacionalidades estuvo. Eventualmente en un español en tierras americanas, un criollo. Y de segunda, tercera generación era ya un criollo, ¿no? Es como más o menos decir que Galileo Galilei era italiano, ¿no? Y bueno, así llegamos a 1810. Quiero destacar la presencia en el Cabildo Abierto y en estos momentos de revolución de un personaje singular, de un protagonista de todo esto. ¿Quién será? Vicente López y Plane, ¿no? Como se lo conoce ahora. ¿Cuál de ellos en esta pintura será? No sé. Vicente López también estuvo presente en la Asamblea del año 13, a donde, bueno, se decidió la independencia, la conformación de una república, que seamos república, seamos federal, la libertad de vientre, y Vicente López presenta el himno nacional que hoy conocemos. Y así llegamos a 1816. Eh, lo que pocos relacionan es que apenas un mes antes de la declaración de independencia ocurre un eclipse de luna. No es nada extraño, todos los años ocurren muchos eclipses, varios eclipses por lo menos. Este ocurre justo un mes antes. Bueno, en realidad la declaración de independencia del 9 de julio es la culminación de un proceso, como la ciencia. No es que empieza y termina en un momento. Así que en plena etapa de independencia aparece este eclipse. Lo interesante de esto es quién lo observó a este eclipse. Estaba presente justamente Vicente López y Plane observando el eclipse. Vicente López y otros patriotas como Bartolomé Muñoz, un sacerdote, y Sedillosa, que había llegado a la Argentina un año antes, se dedicaron, fueron aficionados a la ciencia y en particular a la astronomía, y se dedicaron fuertemente a la observación y a los cálculos relacionados con cuestiones astronómicas. Realmente se constituyen los primeros astrónomos, aficionados en el sentido de que no cobraban por lo que hacían, ¿no? Bien, estas observaciones se hicieron no de una forma simplemente para divertirse y nada más por hobby, sino para verificar las predicciones de Buenaventura Suárez. Por eso me atreví a colocarlo previamente. Ese fue el motivo. 66 años más tarde de que apareciera el lunario de un siglo, Vicente López, Muñoz y Sedillosa lo verificaron. Y no fue el único eclipse. También observaron el eclipse años más tarde, o sea, tuvieron continuidad. Publicaron sus observaciones en lo que sería la primera revista
científica en el sentido que publicaba cuestiones relacionadas con la ciencia, que era la abeja argentina, ¿no? Donde incluso llegaron a hacer el cálculo de la longitud de Buenos Aires, como lo hizo anteriormente Buenaventura Suárez en la misión donde residía, ¿no? También observaron cometas. En el año 21 observaron un cometa, y este es interesante porque le determinaron su posición, ¿no? Y no solo eso, sino le determinaban los parámetros orbitales a los cometas, lo que muestran que tenían una capacidad, tanto Vicente López como especialmente Ceniciosa, una capacidad de cálculo, digamos, de conocimiento matemático bastante grande. Y ellos estuvieron convencidos, yo creo que hasta su muerte, de que habían sido los que habían descubierto este cometa, porque en la época era muy dificultosa la comunicación con Europa. En realidad, como se había visto antes, había aparecido antes en el hemisferio norte, ya estaba descubierto. Sí hubo un primer descubrimiento de un cometa unos años más tarde, en 1830. El gran cometa de 1830, por su brillo así se le llama, fue el primer cometa y el primer descubrimiento, digamos, el primer logro, por decirlo de alguna manera, astronómico en la Argentina. Y este lo descubren dos inmigrantes, dos aficionados inmigrantes, un alemán, les dejo el apellido para que ustedes lo pronuncien, Hermann, y un irlandés, Bernard Kiernan, quienes lo observaron el 18 de marzo. Había sido observado anteriormente el 16, 2 días antes, pero para este tipo y esta época, este tipo de observación, en esta época, serían co-descubridores del cometa. Esto no quiere decir que lo pongo a esto, porque nada de esto está en la bibliografía existente, porque el desconocimiento de estos temas en general, el desconocimiento de nuestra propia historia, y lógicamente hasta que esto no se publica y se difunde, es muy difícil que aparezcan estas cuestiones. Por eso lo singular de estos eventos. El primer astrónomo profesional que actúa en la Argentina. Los anteriores, insisto, los considero astrónomos aficionados, en el sentido que no cobraban por lo que hacían, se ganaban la vida de otra manera. Distinto Mossotti, un piamontés, no era italiano, porque todavía la República Italiana estaba en formación. Terminó siendo el primer astrónomo profesional que actuó en el país, contratado por Rivadavia. Llegó a fines del 28, 1828, donde Rivadavia ya había renunciado y estaba como presidente, ¿quién? Vicente López y Planes. Él lo recibe y lógicamente le da el apoyo. Forma un pequeño convento, un pequeño observatorio en el convento de Santo Domingo. No era un observatorio con cúpula, ¿no? Era un aula de los viejos observatorios, ¿no? Un aula donde había instrumentos. El telescopio que tenía es algo similar al que muestro ahí al medio. No es ese telescopio, pero algo similar a eso. Realiza numerosas observaciones de cometas, de eclipses, tanto astronómicas como meteorológicas. Disparo a unos años más adelante, el gran cometa de 1843, observado nuevamente ya con unos años más, tanto por Ceniciosa como Vicente López. O sea, lo que quiero mostrar es que han tenido continuidad, no fueron cosas casuales, y siguen publicando sus observaciones. Este fue un cometa muy particular, porque fue muy brillante, fue uno de los que se llaman cometas rasantes al Sol. Hasta 1970 había solo 2 cometas, después cambió porque aparecieron 12 cometas rasantes al Sol. Después se descubrieron muchos más por los satélites, pero lo interesante es que de esos 12 cometas, de estos cometas tan particulares, 6 se descubrieron en la Argentina. Al año siguiente aparece otro gran cometa, y nuevamente estos dos protagonistas en este caso lo descubren.
esta vez sin ninguna duda y antes que en otros lugares. Tan desconocido fue esto que en realidad el que se dio cuenta de esto fue un astrónomo de Brasil. Y nosotros retomamos esa advertencia que realizó de este descubrimiento y pudimos hacer la investigación. Realmente un hecho muy destacado, ¿no? 1871 se inicia la institucionalización de la astronomía en la Argentina, esto es, con la creación del primer observatorio que aún perdura en la actualidad, se inicia definitivamente los estudios astronómicos en el país. El primer director, Benjamin Gould, un norteamericano, aquí empieza a aparecer otras cuestiones, ¿no? Uno dice, claro, Sarmiento, que fue el que promocionó, era muy adepto a los estadounidenses, pero hay algunos detalles que hay que tomar en consideración, ¿no? Gould era nacido en Estados Unidos, pero su educación fue en Alemania. La astronomía argentina, este inicio de astronomía argentina, siguió los preceptos, los patrones de la astronomía alemana, no de la astronomía norteamericana, que fue muy posterior. La astronomía, los alemanes en ese momento eran realmente líderes en las investigaciones astronómicas. Así que esas son algunas cuestiones que hay que cuidarse. La primera, fíjense en la anterior, ahí está el edificio, se ha demolido, hoy no existe, el día de inauguración, y si ustedes se fijan en la cúpula de la derecha todavía no estaba terminada, pero cuando se inaugura sí estaba terminada la primera obra astronómica. Eso muestra el potencial, la capacidad de trabajo que tuvieron estos primeros astrónomos. La uranometría argentina, un atlas y catálogo de todas las estrellas visibles a simple vista a lo largo del año, desde Córdoba, desde Argentina. Fue publicado bastante después por cuestiones económicas, o sea, no son de ahora los problemas económicos. Registra 7.755 estrellas, así que si alguien le pregunta, especialmente a los profesores, cuando le preguntan a los alumnos cuántas estrellas se ven, no son infinitas, tampoco son 50, son 7.755, por supuesto, en un cielo prístino, totalmente sin contaminación de aquella época, ¿no? Fue premiada. Pero lo interesante es que esta obra fue el punto de partida para que años más tarde, en 1930, la Unión Internacional de Astronomía definiera los límites de las constelaciones que hoy son aceptados. O sea, las constelaciones, no los nombres, sino los límites, fueron a partir de este trabajo realizado en el país, ¿no? Se descubrieron un montón de estrellas que varían su brillo, las estrellas variables. Esto lo pongo porque en la época había solo 100 estrellas variables registradas y en la obra se descubrieron, solo en esta obra, 129. Otra contribución que se hizo es el descubrimiento de un complejo estelar hoy, que se denominó Cinturón de Gould por el primer director, que aún hoy es motivo de investigación de muchísimos astrónomos. Así que realmente fue una obra fantástica. No fue lo único que se hizo. Por ejemplo, perdón, me pasé una. En el observatorio del comienzo, en el Observatorio Nacional del comienzo, se realizó un trabajo pionero totalmente en la fotografía. La fotografía estaba en sus inicios y había sido aplicada a la astronomía puntualmente en algunos lugares, y en el Observatorio Argentino se inicia un proyecto sistemático, el primero de la historia, pero no de la historia argentina, de la historia universal, ¿no? La historia mundial, gracias a un objetivo, el primero fabricado, que fue fabricado en Estados Unidos, que permitió empezar a obtener fotografías astronómicas de gran calidad. No voy a entrar en detalles por qué, pero este objetivo aún hoy se encuentra resguardado en el Museo del Observatorio Astronómico de Córdoba. Realmente es una pieza histórica impresionante.
porque es única en el mundo, ¿no? Bueno, se obtuvieron las primeras fotografías de la Luna. 1872, 1873 comenzaron las primeras fotografías, y principalmente lo que se fotografió son cúmulos de estrellas, cúmulos abiertos de estrellas, porque lo que se pretendía era entender cómo se movían las estrellas en nuestro entorno, ¿no? Recuerden, estamos hablando de tres cuartos del siglo XIX, ¿no? Se hicieron 1400 fotografías. Es casi, uno cuando mira esta cifra, yo cuando salgo de vacaciones una semana, creo que hago más cantidad que esta, pero los tiempos eran otros. Cada placa fotográfica se fabricaba en el mismo observatorio, demandaba 10, 20 minutos en hacerse y luego mucho tiempo para analizarse, ¿no? Fue un esfuerzo muy grande, de hecho se publicó en 1897, o sea, 15 años después, ¿no? Antes de ir terminando, quiero destacar algunas cuestiones más. La presencia del observatorio en Córdoba mostró, posibilitó algunas cuestiones que hoy tienen gran impacto. Por ejemplo, la presencia de un reloj de precisión y del telescopio círculo meridiano, un telescopio especial que permite determinar la posición de las estrellas y con ello determinar el tiempo exacto, permitió por primera vez emitir a todo el territorio nacional una hora unificada. Esto fue también porque simultáneamente aparece el telégrafo en la Argentina y el ferrocarril. Entonces, a través del telégrafo se pudo emitir a todo el país la hora, y esto ocurre desde 1872, y además determinar las posiciones geográficas de las principales capitales, y con ello comenzaron a aparecer los primeros mapas precisos de la Argentina. O sea, esto permitió la unificación de la nación. No solo batallas lograron eso, sino también estos hechos apoyados en la ciencia, ¿no? Realmente ocurrían cosas muy singulares en la época, como que, por ejemplo, de Rosario a Córdoba tardaban 7 días en llegar. Con el ferrocarril bajaron a 12 horas. Y con el telégrafo era una comunicación casi instantánea, pero cada una de estas ciudades tenía una hora distinta, regida por relojes de sol, muchas veces mal ubicados, de modo que ocurrían cosas insólitas. Por ejemplo, recibir en una ciudad, en Córdoba, por ejemplo, un telegrama a una hora antes de haber sido emitido. ¿Cómo era esto? Claro, en Rosario se emitía a las 10 de la mañana, por ejemplo. Y cuando llegaba el telegrama, llegaba instantáneamente a Córdoba, y Córdoba eran las 9:55. ¿Pero por qué? Porque los relojes estaban colocados de cualquier manera, por lo tanto se perdían los trenes, perdían los barcos. Realmente la unificación horaria tuvo un impacto muy grande a nivel nacional. Y cuando a fines del siglo XIX se resuelve tomar el meridiano de Greenwich de referencia, Argentina participa en la unión de este meridiano con distintos puntos de América, porque esa era la tarea siguiente, ¿no? Cómo uno hacía para saber la posición respecto de Greenwich y no determinando posiciones. Fíjense qué cantidad de cosas más que importantes. Bueno, no voy a entrar en detalle, en los observatorios se descubrieron muchos cometas más. Tom fue el segundo director del Observatorio Nacional. En esta época ya aparece el Observatorio de Plata en 1883. Tom, nacido en Estados Unidos, pero puede considerarse el primer astrónomo profesional de Argentina, porque fue un inmigrante, quedó en la Argentina, incluso sus restos se encuentran en el cementerio en Córdoba. Pero de los cometas, sin duda alguna, el Halley es el que más conocido. Si se le pregunta a alguien, es casi el único que se recuerda. En 1910, a 100 años de la Revolución de Mayo, se hicieron estudios en Argentina muy detallados del cometa, una gran cantidad de placas fotográficas, pero lo que me interesa comentarle es lo que ocurrió
casi 70 años después. Cuando regresa el Halley regresa, da un giro cada 75, 76 años. En su último paso en el 76, 1976, perdón, 86, se envió una sonda europea, Giotto, a fotografiar por primera vez el núcleo de un cometa. Esa fotografía que le estoy mostrando ahí. Pero para hacer eso tenía que saber a dónde estaba el cometa con gran precisión. ¿Y cómo determinaron su órbita? Bueno, un astrónomo argentino, Zenón Pereira, en el 84, tomó las placas fotográficas realizadas en 1910 y con nuevas tecnologías las digitalizó en Alemania, si no me equivoco, porque aquí no había con qué hacerlo. Realizó los cálculos, reinició, digamos, recalculó la órbita del cometa, y esos fueron los datos que se le dio a la sonda para poder encontrar el cometa. Esto muestra, lo pongo por lo siguiente, no cabe duda que quienes hicieron esta sonda tuvieron un mérito muy grande, pero no lo hicieron solos. Lo lograron porque hubo mucha gente antes, muchos, casi desconocidos o totalmente desconocidos, que posibilitaron eso, ¿no? Eso es lo que nos enseña la historia. Los eclipses del Sol, con esto termino. Bueno, fueron bastante estudiados en Argentina, actualmente son muy estudiados, no los eclipses, sino el Sol en sí mismo. Bueno, saben que tenemos un eclipse en diciembre, el 14 de diciembre, pronto esperemos poder verlo. Realmente es una oportunidad sin igual, no hay que perdérselo de una manera u otra, pero quería destacar una cuestión. En 1909 asume la dirección del Observatorio Nacional Charles Dillon Perrine, otro inmigrante, ¿no? También termina siendo un astrónomo argentino, nacido en Estados Unidos, el último de los directores nacidos en Estados Unidos. Este era un experto en eclipses. Aquí lo vemos en 1905 en España, para ir a observar un eclipse de sol en España. A su lado, a la derecha, su esposa, perdón, se había casado ese mismo año, así que estaban de luna de miel, así que se ve que le gustaba, era un fanático de la observación de eclipse. El objetivo de las búsquedas de estas observaciones era buscar un planeta hipotético, un planeta que tenía que estar ubicado entre Mercurio y el Sol. Esto tenía que ser así porque si no las propuestas, las teorías de Newton no encajaba por la forma en que se movía Mercurio. Mercurio se movía de una forma que no era predecible por la teoría de Newton, de la gravedad, de modo que se dedujo, como ya había sucedido antes con el caso de Neptuno, la existencia de un planeta entre Mercurio y el Sol, y por eso se le buscaba durante los eclipses, estaba muy cerca del Sol, supuestamente, y había tanta confianza que se le dio nombre, ¿no? Vulcano, que después se inmortalizó con Mr. Spock en la serie Viajes de Estrellas, que los que tenemos alguna edad la recordamos claramente. Y justamente las observaciones que realizó Perrine mostró de que realmente este planeta no podía ser encontrado. Cuando llega a la Argentina, lo primero que hace es planificar una observación de un eclipse que iba a pasar la sombra por Brasil, 1912, así que ahí mismo esta es la primera expedición a un país extranjero. Y cuando ocurre esto, aparece un personaje, Albert Einstein, que estaba tratando de generalizar su teoría que había propuesto en 1905 para la gravedad, y estaba pensando cómo verificar una de sus predicciones sobre que la luz se curva en presencia de la gravedad, ¿no? Y ese año, 1911, un año antes del eclipse, se da cuenta que es posible hacerlo utilizando el Sol durante un eclipse para ver cuánto cambiaba de posición la luz que provenía de las estrellas que estaban detrás, debido justamente a esta desviación producida por la gravedad.
De modo que en 1911 Einstein se busca la ayuda de un astrónomo, un joven astrónomo del Observatorio de Berlín, llamado Fröhlich. El tema es que este astrónomo no conocía nada de eclipses, así que pidió ayuda. ¿Y a quién le pidió ayuda? Bueno, al experto en observación de eclipse, Perrin, que ya estaba como director, hacía 2 años, como director del Observatorio Nacional Argentino. Le envía una carta que está en el museo, realmente impresionante. Hace muy poco que fue descubierta esta carta y estos hechos. Pero finalmente, como Perrin estaba en Europa, se encuentran en Berlín. Y bueno, ¿qué le pide Fröhlich? Le pide que realice una serie de observaciones para verificar la teoría de Einstein, o sea, lo que hoy conocemos como la teoría de la relatividad. Y Perrin lo acepta. Así que en 1912 se establecen en Cristina, Brasil, para hacer la observación del eclipse. Ahí están los instrumentos del Observatorio Argentino, diseñados y realizados aquí, con los expedicionarios, Winter, Mulvey y Jodé. Son junto con Perrin, que había sacado la foto, y este instrumento ahí es el que se diseñó para verificar la teoría de relatividad. Esto ocurre en 1912, 7 años antes de la verificación de la teoría. Estuvo nublado, por lo tanto, ni esta expedición ni ninguna otra logró hacer nada. Insiste, en 1914 se van a la península de Crimea, a ver si se ubican en el Mar Negro, del otro lado del mundo. Realmente ahí para nosotros es el fin del mundo. Y van solo 2 porque era una expedición muy cara. Ahí están señalados, Perrin sentado y Mulvey. Pero ¿qué ocurre en ese momento? Cuando llegan se inicia la Gran Guerra. ¿Qué pasó? La cámara para verificar la teoría de relatividad fue enviada a Berlín para que Fröhlich practicara su uso, porque también junto con el Observatorio de Berlín se iban a instalar en Teodesia, a donde estaba la expedición argentina, y realizar un trabajo conjunto. Pero cuando se inicia la guerra, ¿qué ocurre? Meten presos a todos los alemanes y los instrumentos son confiscados. Por lo tanto, nuevamente no se puede realizar la observación. Sacan algunas fotos porque encima estuvo un poco nublado, así que no tuvo gran impacto. Así nos llegamos a 1919. En Brasil, otro eclipse. Esta vez ya estaban los ingleses y los norteamericanos atentos a esta verificación. Pero la expedición argentina lamentablemente no se pudo hacer porque, bueno, la crisis de la guerra había apretado mucho a la Argentina, pero además 2 expediciones carísimas, 3 expediciones, que se hizo otra más después, sin grandes resultados, no le favorecieron, pero desgraciadamente justo en ese momento, ese año, el sol brilló y la expedición británica pudo realizar la verificación que intentó 7 años antes de Argentina. Esto muestra de que a la ciencia, lamentablemente, por la forma en que se genera, hay que apoyarla en forma sostenida. A veces pasan muchos años antes que den resultados, pero cuando se dan los resultados son resultados impactantes. Para terminar, muchos son los reconocimientos, mucho más de la comunidad internacional, mucho más de la comunidad local de astrónomos argentinos. En la Luna hay 6 cráteres que están relacionados con la astronomía argentina. Simplemente, como resumen, el desarrollo astronómico en la Argentina muestra de que realmente es más que ponderable y reconocido. Solo mostré los hechos poco conocidos, hay muchísimos más, y solo de la primera época. Estamos hablando hasta 1920, cuánto más se hizo hasta hoy. Y muestra de que los estudios astronómicos se han iniciado desde el mismo comienzo de la República, ¿no? Esto muestra que Argentina, digamos, nuestra cultura está, la astronomía está en nuestra cultura, en nuestra identidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya interesado y quedo a disposición para cualquier pregunta que deseen hacer.
Eh, sí, a ver, un segundo. Yo tengo algún comentario. Sí. Hablaste del cometa Halley y me acordé de que hace tiempo descubrimos, y en tu página está, que Alberto Williams, el compositor musical argentino, había hecho los registros y los dibujos de, que documentan el paso del Halley en 1910. Y se me ocurría preguntarte, bueno, de la de Gaviota Ibérica al observatorio, del hecho de, bueno, del observatorio de Bosque Alegre que estuvo tan en riesgo en este último tiempo. Cuántas cosas, ¿no? Lo que pasa es que, Armando, no lo aclaré para no prolongar, pero claro, dado el tiempo, uno hace una selección. Realmente lo de William es más que interesante, ¿no? Las armonías del cielo, que le llamamos, sí, porque fue un aficionado muy particular, ¿no? Este, Eso muestra que hay mucha gente, ha habido y hay mucha gente que está interesada seriamente en esta ciencia en Argentina, ¿no? Bueno, y de Bosque Alegre hay historias increíbles, en particular, por ejemplo, se me ocurre, siempre hablando de estas historias muy singulares, ¿no? La odisea de Bosque Alegre es impresionante, ¿no? Fueron 32 años para poder, desde el momento en que Charles Dillon Perrine, este hombre en 1909, planifica la creación de Bosque Alegre, hasta que en 1942 Enrique Gaviola lo puede inaugurar, ¿no? 32 años pasaron, pero se logró y después tuvo un impacto muy grande. No nos tenemos que sentir tan mal porque el nuevo telescopio espacial hace 32 años que se viene planificando y recién ahora se va a lanzar, ¿no? Por suerte, los incendios le perdonaron la vida en esta última etapa a las instalaciones y no se vieron afectadas, solo los árboles del entorno, que eran muy lindos, pero bueno, son árboles exóticos, así que no es tan problemático, ¿no? No es tan grave. No es Bueno, tan... nos va a quedar para una próxima hablar de Guido Buffo. Está Este, bien. de ahí de la capilla con las 94 incrustaciones que replican una fecha, el cielo de una fecha. La verdad que hay tantas cosas interesantes para charlar de la historia de la astronomía en la Argentina que bueno, que Y, no, y no estos da- son las historias particulares, ¿no? claro, Después hay las historias de permanencia, de trabajo permanente, que es como se hace la ciencia, ¿no? Donde gente anónima está continuamente trabajando, hoy cuántos hay, y que nadie conoce, pero sin embargo contribuye al desarrollo de la ciencia. seguro, el cerrajero de Rosario, con la supernova, Víctor. los, claro, los anillos, en el asteroide, bueno, tantas cosas, ¿no? Esos anillos fueron descubiertos. Sí, descubiertos desde muchos puntos, pero uno de los puntos donde se lo observó fue en Bosque Alegre, y los que lo observaron, muchos de los que observaron eran aficionados a la astronomía. Sí, sí. Discípulos del amigo Colazo. Claro, exactamente, estaba Colazo, Raúl Melia, de los que me acuerdo, y seguro que hay varios más, pero que me van a tener que disculpar que en este momento no puedo recordar. Melia era un visitante asiduo a Prociencia, así que si en algún momento escucha esto, le mandamos un saludo. Bueno, Santiago, te queremos agradecer mucho tu tiempo, tu buena disposición y muy interesante esta charla. Seguramente va a haber preguntas que te van a estar llegando en las semanas sucesivas. Vamos a estar colgando este video de tu presentación en la página del parque y vamos a poner ahí los recursos asociados, digamos.
Bien, en el mismo video han visto que hay unas direcciones de correo, unas direcciones de unos links, donde pueden consultar mayormente sobre los temas. Perfecto. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias a ustedes. Bien.